A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Yo estoy por invitarlos a tratar un tema de inicio. Tiene relación con una declaración del señor Correa, que dice que la pretensión social cristiana, dice, no es otra sino la de buscar que lo declaren insolvente y evitarle su participación. Si quisiera perder poco tiempo en referirme a esto, yo solo diría: no podrá participar por cuanto será sentenciado con seguridad, y aquellos que han sido sentenciados por delitos de defraudación al Estado, es decir, por peculado, concusión, etc., no pueden ser candidatos de por vida. No es que a alguien le puede interesar que Correa sea declarado insolvente para que no pueda participar en elecciones. Dice que lo podrían declarar, primero, lo podrían condenar a pagar una cantidad de dinero por X caso. Y que como él no puede pagar porque, claro, pide plata, pide $6,000 como anticipo de sueldo para cubrir sus cuentas bancarias, sus obligaciones bancarias, entonces no tiene de dónde y tendrían que declararlo insolvente. ¡Qué desfachatez! No, señor. Él está procesado por peculado. Ese es un delito que, de ser sentenciado, es un delito que lo declaran delincuente. Está investigado por asociación ilícita. Y si lo sentencian, como seguramente así ocurrirá luego de lo que vemos todos los días, el ser sentenciado por asociación ilícita es ser delincuente. El proceso, si sigue el proceso sobre el 30S, haber fingido secuestro para provocar, entre comillas, una reacción con el apoyo del pueblo, no importa cuántos muertos quedaron en el camino, si eso llega a su final, como podría ser, porque está reabierto el caso, la familia de Froilán Jiménez está reclamando, y seguramente reclamarán los familiares de los otros fallecidos, y como seguramente reclamarán los oficiales y policías y clases que fueron sentenciados, que les costó sus grados en la Policía Nacional, y claro, tendrán que ser indemnizados por el Estado. Entonces dice Correa que por eso lo van a declarar insolvente. No, lo pueden declarar culpable de un delito de lesa humanidad por haber incluso ordenado que a sangre y fuego lo liberen. ¿Cómo es, pues, que iban a liberarlo armados, artillados, equipados con fusiles, y de pronto, saliendo en un vehículo blindado, ordenó, o como se llame, pues si alguien lo acusan de que ordenó, decir: no, me ordenó mi superior. A mi capitán me ordenó mi mayor, pues, y a mi mayor mi teniente coronel, y así hasta llegar al señor Correa. Ordenaron que salga Froilán Jiménez, ¿qué les parece?, protegiendo al vehículo blindado. ¿Qué es esto? Y el señor fue acribillado, don Froilán Jiménez, y fue asesinado, y sus familiares han sido humillados porque los engañaron desde el primer día, con las lágrimas de cocodrilos de más de uno, que les dolía lo ocurrido con Froilán Jiménez Lojano de San Antonio de las Aradas. Estimadas amigos y amigos,
amigas y amigos, todo esto, cuando terminen los procesos y salgan los culpables y esté Correa, pues no está ni por mal presidente, ni cosas por el estilo, menos por esto que él quisiera de que así ocurra, que lo declaren insolvente, para pasarle dando una caridadcita. No, señor, los que por los delitos que he citado pueden ser sentenciados son delincuentes. Y estos delitos están dentro del concepto de lo que el pueblo ecuatoriano en la consulta de febrero del 2018 dijo: nunca más un bribón de estos candidato a nada. Ese es el punto. Así de sencillo. Hay un tema que quisiera pedirles que reflexionemos juntos. Ustedes se han dado cuenta que el señor Alexis Mera nunca dice que es inocente. Nunca dice yo no fui. Ustedes han escuchado que lo que él dice es que no hay pruebas y que técnicamente no podrían procesarlo porque no hay caso. ¿Y por qué no hay caso? Porque las leyes que ellos hicieron y las adecuaron fue precisamente buscando una protección en esta carrera desde siempre. Y a ver, casi uso una frase del presidente Roldós que habría sido una especie de profanar su nombre. No, que ellos iban hasta siempre, para la perennidad, a estar encaramados en el poder. ¿Usted le ha escuchado a Glass decir yo no fui? No, él dice no hay pruebas. ¿Qué hace un delincuente? A ver, hablemos de otros delincuentes también. ¿Qué hacen? Cuando iban al servicio, voy a usar un término pues de una institución de hace muchos años, pero famosa pues por mil razones. Cuando un delincuente iba al SIC, pero lo llevaban con el cuerpo del delito, con el reloj. Y decía, no, mi mayor, me lo pusieron en el bolsillo, no me he dado cuenta, yo no fui. Pero estaba ahí con la prueba del delito y decía que no. No, pero es que además la víctima estaba con las huellas de lo que con las uñas le habían arranchado el reloj. Y si le hacían una prueba era él. Y decía que no. Usted lo han escuchado al señor Glass decir, yo no he cometido ese... No, él dice, no hay pruebas. ¿Qué tan seguros están? Casi como para desafiar el concepto del crimen perfecto. ¿Qué se chiflaron realmente para no entender que la ciudadanía, primero que no les cree, ¿no? Que los jueces tampoco pues, se dejan sorprender, que los fiscales han tenido las prolijidades como para, punto por punto, ir determinando. Y yo voy a decir una cosa, cuando le preguntan a propósito de los abogados, le preguntan a Mera le pregunta a Correa, ¿qué te parece tal cosa? Entonces Mera le da su respuesta. Porque Mera, ante esta gavilla de ineptos con poco espacio cerebral, todo le preguntaban, todo. Y Mera decía, hacía y deshacía y los trataba a la patada. Es decir, medio como abusando de su ignorancia. Porque la ley no es otra cosa que la ley iba a repetir lo que decía el Código Civil. Ley es un mandato de voluntad soberana que prescrita por la Constitución. Manda, prohíbe, permite. Ley. Artículo 1 del Código Civil. Pero ¿a qué me quería referir? Glass le preguntaban, oye, ¿puedo manejar de retro en la calle Venezuela? Entonces, no. La ley te permite la marcha atrás en casos como para parquearse, qué sé yo. Pero no puedes irte pues, por la calle que tienen dirección a través de las flechas y la señalética por donde tienen que circular, a entenderse que es al frente, ¿no es cierto? Entonces todos le preguntaban, ¿será que yo puedo portar un arma si está prohibido? No puedes porque la ley te prohíbe. Todo le preguntaba. Entonces le dice Correa en estos mensajes, estos mails y mensajes de WhatsApp, etcétera. Oye, el abogado de Glass dice tal cosa respecto a tal tema. ¿Y saben qué contesta Mera? Es un bruto. Bueno, allá ellos, pues, ¿no es cierto?
Pero lo ocurrido hace pocas horas, cuando le envía el abogado a la jueza exes fecales del señor Glass para de alguna manera persuadir en el sentido de que algún problema tiene. Pero esto ni yo, que yo recuerde de cuando era niño y de lo que escuché a mis mayores, y ellos ya se hacían exámenes, iban donde el patólogo, pues, obvio, no hay para qué distraerse con este tipo de imbecilidades. Bueno, los abogados también tienen de repente algún grado de, como que se parecen, ¿no? Depende del cliente, depende del abogado, pues, así de sencillo, ¿no? ¿A usted lo han escuchado a la señora Duarte decir, yo no fui? No dice eso. Ella dice que lo que no pagaba las planillas era porque había una reliquidación que tenía que cobrar. Una reliquidación, porque han cobrado de más. ¿Quién fue el funcionario que autorizó un pago en exceso? Por Dios, ¿cuántos filtros pasan en una oficina pública como para que salga un cheque? Es decir, los correístas nunca dicen somos inocentes. No, ellos dicen no hay pruebas. Y claro, los de la delincuencia organizada hace que precisamente tomen recaudos a no dejar pruebas, pues. ¿Cómo pudieron haber ido al banco X a depositar $20 millones sin hacer una declaración? No les era posible, ¿no? Entonces, como no hay ese depósito, entonces no hay pruebas. No, es que las pruebas significa que ante notario diga yo fulano de tal voy a cobrar una coima que equivale al 10% del monto del contrato. ¿Y tú cuándo vas a encontrar esa prueba? Sí, están tan seguros de que hicieron un texto absolutamente como una especie de herramienta para blindarlos. Pero no contaban pues con lo que acabamos de ver y seguramente en las próximas horas lo volveremos a ver con alguna otra persona que comparezca a la fiscalía. La señora Laura Terán, con su prolijidad nos demuestra varias cosas. No es pues que doña Pamela Martínez le encargó, le hizo el encargo, porque ella era la inmediata superior. No es que le encargó, te hago este encargo. Vos dedícate a esto, vas a recibir unas platas, unos sobres, entregas a tal persona, etc. Sí, pero además le dijo, toma nota y guarda el registro. ¿Quién te entrega? ¿A quién entregas? Porque al final de los finales, cuando terminaba la campaña, tenemos que hacer caja, pues. Porque con esta metodología delincuencial propia de ellos, que están perseguidos como delincuentes, sí, pues, se los está persiguiendo por haber cometido un delito, por indicios, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, al final del día, al final de la campaña, hacían caja, pues, y bueno, pues, algún rato las pericias demostrarán cuánto recibieron, cuánto invirtieron en la campaña, cuánto pagaron a los prestadores de servicios, cuánto sobró, en qué cuenta está ese dinero, porque no es pues que eran tan espectacularmente matemáticos como para decir tanto ingreso, tanto en vallas publicitarias, tanto en pintura, tanto para alcahuetes, tanto para sableadores, tanto para tales y tanto para cuales. Y aquí está 000. No es así. Algún rato saldrá entre la suma, la resta, o entre el ingreso y el egreso, saldrá exactamente los montos que manejaron. Pero la señora Laura Terán llega a la fiscalía y pide a la fiscal que le permita usar un papelógrafo. Y se pone de pies, inicia poniendo el nombre del jefe de la pandilla, Rafael Correa. Y además le dice, señora fiscal, y no solo era el SP,
también era el RC, pero también era el RCD, Rafael Correa Delgado. ¿Recuerdan ustedes esa sigla cuando inició el gobierno y asoma a la palestra Fabricio con su típica actitud e incontinencia verbal a decir que está haciendo un partido político entre él y la ñaña que se llamaba RC, Rafael Correa Delgado? Vea usted. Pero si es que estos nos han invadido hasta las emociones, ¿no es cierto? Y luego pues lo ubica el señor Glass, y ahí en forma horizontal tiene unas cabezas, pues no, el señor Alvarado, la hija del doctor Ángel Duarte, la señora Duarte, no recuerdo el nombre, no me es tan importante. Se me ocurrió el nombre porque hay gente que no hereda lo bueno y que no se les conocía, sino exclusivamente lo que hoy estamos viendo esta gente. Y también está pues aquel personaje que fue a la asamblea a burlarse, pero claro, tenía como una especie de celadoras a la señora Rivadeneira, a la señora Aguinaga. Al lado de ellas dijo: yo el único brasilero que conozco es a Neymar en el Mundial del 2014. Esa es una de las burlas que realmente ha incomodado a muchísima gente, porque el cinismo y la ironía sí pueden ser compatibles en gente inteligente, pero caso contrario son una espectacular imbecilidad, nada más que eso. Y así pues todos los beneficiarios, y ellos pues tendrán que decir, y lo cual va a configurar la disposición de pedir, extorsionar, chantajear o como sea, de cualquiera de las formas que sacaban la plata a los contratistas, de cualquiera de estas formas, con un garrote, por las buenas, por las malas, hincándose, pero igual le sacaban el dinero. Pero que alguien podrá decir, bueno, Correa podría haber dicho que era un acuerdo entre privados, ¿no? Y que eso al Estado no le significa ni un centavo de perjuicio. Así dijo alguna vez, ¿no? Sí, como que alguien que contrata con el Estado y da una coima pone de su utilidad, ¿verdad? Por favor. Ya solo falta que hay que hacer una legislación que le faculte a un empresario o a un prestador de servicios a firmar contratos con un funcionario público y que hagan constar cuantificando exactamente la coima que tienen que dar al funcionario. Entonces ahí el problema no sería dar, sino escoger a quién dar. Por favor, pues. Esto ya raya en lo... ya sobrepasa lo escandaloso. Esto es absolutamente delictivo. Porque el tema es que las personas que daban dinero se beneficiaban de contratos a dedo. Muchos de los contratos a dedo. Seguramente muchos de los contratos con concursos truchos. Pero es que el grupo de aportantes no es inmenso, es medio selectivo. Y claro, capitaneando Odebrecht. Dicho sea de paso, la instrucción para que elabore el listado de los aportantes y de los beneficiarios, es decir, cerrando el círculo, tapando la boca al contratista, tapando la boca al beneficiario, a los operadores o prestadores de servicio. Ellos garantizaban que nadie hable, que todo el mundo se quede callado. Pero eso lo aprendió Correa. ¿Saben dónde lo aprendió? En Brasil. Y digo, ¿por qué estoy seguro de que así fue? Porque precisamente Odebrecht estableció un mecanismo de coimas, tanto así que lo repetió varias veces aquí el presidente, el padre de Marcelo Odebrecht. Cuando tomaron preso al hijo, dijo: van a caer presidentes de todos los países porque a todos los hemos comprado. Y hace poco tiempo el señor Marcelo Odebrecht dijo: no, yo no dañé a nadie. Cuando yo llegué ya estaban dañados. Miren ustedes. Pero Odebrecht hizo
en Curitiba, hizo un andamiaje para la coima perfectamente definido con su propio Excel, si se quiere. Dispusieron de una casa que estaba sobre una lavadora de carros y ahí armaron poner punto y coma, pero así punto y coma, tanto por y para. Lo mismo hicieron en el Ecuador, pues. ¿Dónde aprendió Correa? Porque Correa no ha ideado absolutamente en su vida nada. Él es un tristemente célebre repetidor en la mayoría de veces de casos que son repudiables para la humanidad, como por ejemplo, cuando dijo algún día, también lo he repetido varias veces, vamos a implementar en el Ecuador, respecto a la salud, se refería una política de salud guevarista, por Dios santo. ¿Qué nos pasó, señoras y señores? ¿Cómo es que nos tocó estar bajo la tutela política de este energúmeno? Por Dios, es que es inimaginable lo que hemos tenido que soportar. Así que eso lo copiaron. Una cosa que no quiero que se me escape, un tema. Entre los manuscritos y las cartas entre doña Pamela y Carlos Poli le pide que por favor le dé 15 minutos a la semana para informarle al ilustrísimo de Correa cómo iban las cosas. Este es un asunto que nos debería hacer pensar. No hacer pensar. Ya, nos obliga a una certeza. ¿Cuán inmenso será? Y por supuesto que tendrá que descubrirse en el tiempo cuán inmenso y de qué tamaño no será el perjuicio que le hicieron al Ecuador. Porque decirle al presidente de la República que ordenaba a quien le den el contrato y que además para darle el contrato primero revisaban si ha cumplido con la coima. Pero desde luego, pues. Pero desde luego. O si no, ¿qué sentido tiene el que dice, quiero hablar con el presi para decirle cómo están las cosas? A ver, ¿cómo está el tema San Francisco? No, presidente, tranquilo. Ya hemos hecho tal cosa, etcétera. El tema de las turbinas lo hemos resuelto. Nos han ofrecido arreglar el túnel, ya no hay filtraciones. Así que todo perfecto. Dice que en la provincia, uno de esos documentos, en una de las provincias le dijo, me han pedido que designe como director regional a fulano de tal, pero como que no califica, que me cambien el nombre y lo nombro de inmediato. ¿Cómo es que el juez de cuentas a su auditable le pide que lo reciba para irle informando? Es que entonces quiere decir, y seguramente Correa dirá, yo pedí que hable conmigo el Contralor, para aparte de que él cumpla su obligación, yo tomar mis recaudos, botándolo del cargo y además pidiendo al Procurador General del Estado, al señor García Carrión, que se presente como acusador particular, para que estos que traicionan la revolución no se salgan con la suya y vayan a disfrutar de la plata malaví. ¡Qué farsa! Es que como escuchamos en la hora loca permanentemente esto, como que se nos quedó la forma que tenía de pretender persuadir, y claro que invadía a algunos, que les lavaba el cerebro y los dejó con el cerebro vacío, porque este momento no creo pues que estén tan contentos y agradecidos por el favorcito de haberles inoculado la enfermedad de la estupidez. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.